Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 21 y Filosoando. Filosoando hoy 25 de diciembre, día de la Navidad. Felicidades a todos los escuchas, independientemente de cuando escuchen este episodio. Hoy estaremos entrando con un filósofo que ha sido un punto de debate constante a lo largo de la historia de la filosofía. Un filósofo que algunos consideran ha sido despreciado injustamente por su oposición a la escuela platónica, al canon actual a través del cual enseñamos la filosofía, o también un filósofo que ha sido entendido y defendido como uno de los grandes y más influyentes filósofos del helenismo griego. Y este es Epicuro. Ahora, hablando de Epicuro como un filósofo que es importante y crucial para el helenismo filosófico, es importante que repasemos un poquito qué es el helenismo filosófico, o más bien, inclusive irnos más atrás y repasar un poco qué ha pasado por la historia de Grecia y Atenas, ya que cuando Epicuro, nacido en Samos, llega a Atenas a los 18 años para presentar su servicio militar, se encontró con una Atenas totalmente diferente a la que había visto Sócrates, totalmente diferente a la que había visto Platón y diferente de lo que había visto los neosocráticos. Entonces, regresémonos un poquito para atrás. Si nos regresamos al final de los presocráticos y a Sócrates, recordaremos la crisis que surge de la muerte de Pericles y el cambio del gobierno ateniense. También, esto genera una crisis social que impulsaría el pensamiento de Sócrates y eventualmente llevaría a su condena de muerte. De manera similar, Platón se encuentra en medio de una crisis política, le quitaría la vida a su maestro y lo llevaría a intentar y fracasar repetidamente en la búsqueda de la vida política y en la recuperación de la cada vez más escasa herencia ateniense. El siguiente gran cambio lo vimos una vez que el estudiante más famoso de Aristóteles se volviera en Alejandro Magno de Macedonia, el emperador, que juntaría en un imperio gran parte del mundo conocido, desafiando y posiblemente acabando con las nociones de nación-estado griega, creando un sentimiento cosmopolita en una sociedad que ya no sería solo una sociedad de la que eres miembro de una ciudad natal o de donde resides, sino miembro de un imperio unificado, miembro del mundo de Alejandro. Este sentimiento cosmopolita sería tomado y parodiado por los cínicos, particularmente por Diógenes de Sinope, quien comenzaría a desafiar las nociones sociales, argumentando que el sentimiento cosmopolita realmente solo es aplicable a quien no pertenece a ningún lugar y no de quien pertenece a todos lados. El cosmopolita no es el que viaja a todas partes, sino el que no sale de su propio mundo. Esto diría Diógenes. Todo este resumen para decir que Grecia cambió muchas veces. Pasamos de la Grecia de Pericles a la Grecia de los tiranos, a la Grecia de Aristóteles, a la Grecia de Alejandro y eventualmente a la caída de Grecia de Alejandro. Y tras cada uno de estos cambios, cuando se desafía el canon político y el status quo de la sociedad del momento, es un momento siempre perfecto y fértil para el crecimiento de pensamientos nuevos, de filósofos nuevos que se ven amenazados o invitados por un cambio más allá de su control, que buscan entender y explicar. Epicuro se encontraría con un peso gigante sobre sus hombros, viéndolo desde este punto. Uno que a lo mejor es de los motivos por los cuales el filósofo se ha vuelto injustamente olvidado en la historia. Y este peso fue cargar con la muerte de Alejandro Magno, la caída del gran imperio que fraccionó en cientos de partes y que la gente no sabía dónde ir después de esto. Las guerras civiles internas, la redistribución de tierras, el regreso a la esclavitud, la caída de un imperio fraccionado. Esto obligaría a Epicuro a retomar las enseñanzas de los tres grandes de sus anteriores y de las personas que estuvieron inclusive antes de ellos. Esto sin mencionar que también tienen que contemplar las redefiniciones que los neosocráticos, como los cínicos, los hedonistas, los megáricos, habían puesto sobre la mesa.
y que sencillamente ya no pueden ser ignoradas. Una vez que un personaje como Diógenes el Cínico aparece y te dice, oye, yo puedo desafiar al emperador y pedirle que se mueva, que me está tapando el sol. O dice, oye, tus convenciones sociales de civil, de pueblo, de servicio militar, a mí no me aplican. Ya no puedes echarte para atrás. Puedes discutirlas y puedes inclusive estar en contra de las posiciones de los neosocráticos, pero ya son nuevos temas en la mesa. Ya no puedes aspirar a hablar de Sócrates, de inclusive Parménides, de Demócrito, que va a ser importante hoy, sin responder también las preguntas levantadas por Diógenes. ¿Por qué? Porque si ya no lo haces, no es porque la pregunta no existe, como a lo mejor sucedió con Parménides o con Sócrates, sino porque lo estás ignorando. Entonces la filosofía se vuelve más compleja, se vuelve un tema de retomar a los filósofos anteriores a través de los lentes de la modernidad, o más bien de la actualidad, para ser más precisos en términos históricos. Por eso es que el constante péndulo que veremos de aquí para adelante y hasta la actualidad, posiciones filosóficas. Vamos a ver mil reinterpretaciones de Platón y mil reinterpretaciones de Aristóteles que se oponen constantemente entre ellas en una muy bonita fenomenología del espíritu, como lo llamaría Hegel años después. Este proceso dialéctico en el que, bueno, vamos a volver a ver a Platón. Bueno, no, de Platón no pasó, ahora vamos a ver a Aristóteles. Bueno, ahora vamos a ver a Aristóteles a través de las críticas de los neosocráticos. Bueno, entonces ahora tenemos que ver a Platón a través de las nuevas críticas de los neosocráticos. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. El primero el primero registrado en hacer esto sería Epicuro. Epicuro que sería conocido como el sabio feliz. El sabio feliz, ya que él, rechazando la academia del liceo, forma su propio lugar de aprendizaje, conocido como el jardín. Que paréntesis, es interesante pensar si tu hijo fue a un jardín de niños, o lo mandaste a un liceo, o lo mandaste a una academia. Estas son todavía posiciones o contraposiciones de las filosofías de educación originales de hace siglos y siglos. Es interesante de pensar. En fin, Epicuro funda el jardín no con aspiraciones tan grandes en el sentido de educación como el liceo o la academia, sino más como un lugar seguro donde discutir y disfrutar la búsqueda de la filosofía. Epicuro comienza su camino de estudio como un estudiante encaminado a ser profesor de letras. Sin embargo, dicen que detestó profundamente el sistema de memorización de historias, que no daba lugar al análisis o a la discusión sobre las enseñanzas de las historias aprendidas. Esto llevó a Epicuro al camino de la filosofía, y pasó por todas las escuelas conocidas por los atenienses, y encontrándolas todas insatisfactorias, peleando con las nociones idealistas de los platónicos, abrumado por los extremos de los neosocráticos. Epicuro tuvo que encontrar su propio camino, siendo como él se llamaría un autodidacta y fundando el jardín. El jardín, de nuevo, no pretendía ser el futuro de la educación. Era un lugar seguro donde vivir y disfrutar la búsqueda de la filosofía, aceptando personas sin ningún tipo de educación previa o incluso mujeres, que en ese momento era algo poco escuchado, para que se sentaran a discutir y nada más dar sus ideas. Se buscaba disfrutar de los placeres que la naturaleza nos proporcionaba y decía que el conocimiento empírico era el único real, muy similar a las ideas, perdón, de Arístipo, si lo recordarán, pero más mensurado. Realmente se dice que Epicuro era un hedonista mesurado que disfrutaba los pequeños placeres de la vida. Y por eso decía el sabio feliz. Él no buscaba disfrutar a toda costa. Él decía que cualquier tipo complejo de placer que no se encontrara fácilmente en la naturaleza ya iba en contra del orden natural y no era para ser perseguido. Por esto es que se separa de los hedonistas. Epicuro también era famosamente burlón. Le ponía apodo a todo el mundo. A Platón le decía el dorado, burlándose por su doctrina de las almas, donde el alma dorada es el que puede ser el filósofo. A los platónicos les decía aduladores de Dionisio. A Aristóteles le decía el juerguista vendedor de drogas. A Protágoras le decía el escribiente de Demócrito. Y Demócrito le decía el discutidor de bobadas. Epicuro tenía una aproximación muy linda a la filosofía y creo que en este capítulo se puede ver mi afecto y mi, digamos, disposición a estar de acuerdo con este filósofo en particular, ya que para él
La filosofía era más que teorizar sobre saberes objetivos. La filosofía era una actividad que proporcionaba placer a la vida, de la misma forma que la medicina proporcionaba salud al cuerpo, ya que al final la filosofía para él era una actividad que con palabras y razonamiento proporcionaba una vida feliz. Para él, el verdadero sabio era aquel que tiene en su disposición un ánimo verdaderamente feliz. Dedicaba la filosofía a la felicidad y era su único y verdadero camino, ya que a través de la filosofía se podían revelar los falsos valores de la sociedad vana y vil, y así ya no estar distraído de ser verdaderamente feliz. Ahora para él la forma de encontrar estas verdades era a través del estudio de la naturaleza, optando por observar y discutir lo que lo rodea en lugar de preocuparse por ideales y conceptos elevados. En esto podemos recordar mucho figuras de Lao Tzu, que cree que la forma de buscar la vida es replicando lo que ves alrededor tuyo, interiorizando la naturaleza, un poco como el Wu Wei. Ahora, Epicuro no estaba peleado con la ciencia. La veía como un camino, pero no como un fin. Un camino para la liberación del ánimo que dispone la felicidad. La infelicidad cotidiana, que abundaba en ese mundo, además en ese momento de crisis política, era causada, por Epicuro, por la cantidad de opiniones vanas que llenaban la sociedad y que distraían a esta sociedad de su verdadero fin que Epicuro diría es la búsqueda del placer y de la felicidad que la naturaleza había dejado al alcance. Cosas como la política, el deber cívico, la cultura, todo esto lleva a la infelicidad. Las convenciones sociales estaban tomando la atención de la gente que debería enfocarse en satisfacer su propio placer. Ahora, no llegaba al grado del desprecio de la sociedad que tenían los cínicos. En todo caso, Epicuro se opuso mucho al cinismo, ya que era un extremo y a él no le gustaban los extremos. En esto se parecía más a Aristóteles. El cinismo tenía razón en varios temas para él, pero llegaban a cruzar el extremo lógico para probar un punto. Y eso ya no era un camino hacia el fin, sino una lucha por ganar una opinión, cosa que, para Epicuro, era la más clara señal de una distracción. Como filósofo, Epicuro diría: "Tengo que ser autárquico, autosuficiente, preocupado por el bien de uno mismo y nada más, no perdiendo el tiempo siendo el rey filósofo de Platón que regresa a la caverna pretendiendo enseñar lo que ha aprendido al ver la luz del sol, sino únicamente disfrutando lo visto y quedándose afuera de la caverna para seguir la figura. Ahora, entremos bien en la filosofía de Epicuro. Los helenísticos, esta serie de filósofos posteriores a Aristóteles, previos al fin de la filosofía griega, suelen separar su filosofía en tres ramas: la lógica, la física y la moral. Y ya metiendo, pues, dependiendo de la rama de la filosofía, en uno de esos tres grandes grupos. Pero para Epicuro la lógica era prescindible. Para él, la lógica, las presuposiciones y el lenguaje eran cosas que solo existen en las personas y no en el mundo natural. De nuevo, estamos viendo su lucha entre convención versus naturaleza pura. Por eso, él veía esto como una inversión de tiempo poco necesaria en la vida del filósofo. La única parte de la lógica y el lenguaje que Epicuro rescata es la epistemología, aunque no con mucha profundidad. De hecho, para él, el proceso de conocimiento sale de la experiencia física, por lo que él pondría la epistemología en la rama física y no en la rama lógica. Él entiende el rol de la lógica como algo que carga concepciones básicos, que después son afirmados o afirmadas o refutadas mediante la experiencia física, ya que de no ser así, no podría existir un conocimiento previo ni enseñanzas. Es decir, él no lucha o no niega la posibilidad de enseñar y aprender a través de la comunicación verbal, pero no lo ve como una parte esencial de la filosofía. En todo caso, lo ve como una versión menor de lo que se debe hacer. Hasta ahí llega la parte metafísica de él, o la parte epistemológica. Para él, todo lo demás se compone por el mundo físico y es percibido a través de los sentidos. Ahora, Epicuro, que le gustaba pelear con todo el mundo, no caería en el mismo grupo que los escépticos, que dudan de todo excepto lo que pueden sentir y lo que pueden ver, porque él veía el exceso de escepticismo como un obstáculo para la felicidad. Y recordemos, para Epicuro el propósito de la vida y de la filosofía es ser feliz. Si dudar de más
se vuelve un tema complicado y un tema en el que no puedes vivir una vida satisfecha, es una filosofía que no sirve. Ahora, adentrémonos en la física. Epicuro describe y sintetiza su teoría física en sus cartas a Heródoto. En estas explica que todo en realidad está compuesto por átomos y por vacío. El vacío existiendo únicamente para que los átomos puedan moverse. Y porque si todo está compuesto de algo, este algo tiene que existir en algún lugar. Esta es una noción tomada de Parménides, por supuesto, y reutilizada, y sintetizada con la teoría de Demócrito. Los átomos para Epicuro son la fuente esencial del universo. Y aunque no son percibidos por nuestro ojo, se puede entender que son de un excedente número de variedades de formas y tamaños. Ahora, no infinitos. Epicuro decía que si fueran infinitos, el mundo sería infinito y sería imposible contarlos. Nada más es un número tan grande que Epicuro no lo puede dar, pero no es infinito. Para Epicuro, los átomos se mueven por el vacío a la misma velocidad y de la misma manera, independientemente de lo que componen. Noción que sería retomada y relativamente afirmada durante el Renacimiento. En esta carta también, Epicuro mete un nuevo concepto clave, y este es el concepto del tiempo. Ahora, les voy a recordar que tenemos que volver a este aspecto con un poquito de humildad, ¿no? Ahorita diríamos, pues sí, el tiempo es autoevidente. Pero si se dan cuenta, no habíamos hablado del tiempo antes, o a grados muy pequeños, tal vez en causalidad. Epicuro dice en su carta que sus teorías atómicas aplican a todo excepto el tiempo, que no es más que un accidente de la realidad y que debe analizarse por separado. Desafortunadamente, Epicuro no profundiza mucho más que esto. Lo ve como algo diferente y lo separa, y hasta ahí lo deja. Pues ustedes lo piensan, eso es algo realmente revolucionario. Si la gente había aceptado que todo debe existir en lugar, también se debería aceptar que todo existe en un momento. Antes, la percepción de la gente era yo existo aquí. Sin embargo, gracias a esta separación de Epicuro, podemos decir que yo existo aquí y ahora. Así de tranquilamente separó el espacio del tiempo, como dos dimensiones separadas. El resto de la teoría física de Epicuro, átomos, átomos, átomos. Todo está hecho de átomos, excepto el tiempo, y todo lo percibimos de una forma física, a través de átomos. Ahora, la ética. Para los epicuristas, había una pequeña Biblia de bolsillo, que eran llamadas las máximas capitales de Epicuro. Estas son las leyes, las reglas, las ideas, las reflexiones que Epicuro pondría por escrito en cartas. Ya se dieron cuenta que el principal sistema de comunicación de Epicuro es el de cartas. En este caso, en la carta a Meneceo. Vamos a leerlas. Son 40, pero veremos si podremos meterlas de la forma más sintetizada posible. Uno, el ser feliz e imperecedero no tiene en él las preocupaciones ni preocupa a otro, de forma que no está sujeto a movimientos de indignación ni de agradecimiento. La muerte, perdón, dos, la muerte nada es para nosotros. Por lo que se ha disuelto es insensible, y lo insensible nada es. Tres, límite de la grandeza de los placeres es la eliminación de todo dolor. Donde exista placer, por el tiempo que dure, no hay ni dolor ni pena, ni la mezcla de ambos. 4. No se demora continuamente el dolor en la carne, sino que el más agudo perdura el mínimo tiempo y el que solo aventaja apenas lo placentero de la carne no persiste muchos días. 5. No es posible vivir con placer sin vivir sensata, honesta y justamente, ni vivir sensata, honesta y justamente sin vivir placenteramente. Quien no tiene esto a mano no puede vivir con placer. 6. Con el fin de tener seguridad ante la gente, hay un bien en el poder y en la realeza como medios para procurarse esa seguridad. 7. Famosos e ilustres quisieron hacerse algunos, creyendo que así conseguirían rodearse de seguridad frente a la gente. De suerte que, si su vida es segura, consiguieron el bien de la naturaleza, pero si no es segura, no poseen el objetivo al que se sintieron impulsados de acuerdo con lo propio de la naturaleza. 8. Ningún placer es por sí mismo un mal, pero las causas de algunos placeres acarrean muchas más molestias que placeres. 9.
Si pudiera densificarse cualquier placer y lo hicieran tanto en su duración como por su referencia a todo el organismo o a todas las partes dominantes de nuestra naturaleza, entonces los placeres no podrían diferenciarse. 10. Si lo que motiva a los placeres de los disolutos les libera de los terrores de la mente respecto a los fenómenos celestes, la muerte y los sufrimientos, y les enseñara además el límite de los deseos, no tendríamos nada que reprocharle a ellos. 11. Si nada nos perturbaran los recelos ante los fenómenos celestes y el temor de la muerte, y el temor de que la muerte sea algo para nosotros de algún modo, y el desconocer además los límites de los dolores y de los deseos, no tendríamos necesidad de la ciencia natural. 12. No era posible disolver el temor ante las más importantes cuestiones sin conocer a fondo cuál es la naturaleza del todo. 13. Ninguna sería la ganancia de procurarse la seguridad entre los hombres si uno se angustia por las cosas de más arriba y por las que debajo de tierra y en una palabra, las del infinito. 14. Cuando ya se ha conseguido hasta cierto punto la seguridad frente a la gente mediante una sólida posesión y abundancia de recursos, parece la más nítida y pura la seguridad que posee la tranquilidad y el apartamiento de la muchedumbre. 15. La riqueza, acorde con la naturaleza, está delimitada y es fácil de conseguir. 16. Breves asaltos da al sabio la fortuna, pues las cosas más grandes e importantes se las ha administrado su racionamiento y se las administra y administrará en todo el tiempo de su vida. 17. El justo es el más imperturbable y el injusto rebosa la mayor perturbación. 18. No se acrece el placer en la carne una vez que se ha extirpado el dolor por alguna carencia, sino que tan solo se colorea. 19. El tiempo infinito y el limitado contienen igual placer si uno mide los límites y de éste mediante la reflexión. 20. La carne concibe los límites del placer como infinitos, y un tiempo infinito requeriría para ofrecerlos. Pero la mente, que ha comprendido la conclusión racional sobre la finalidad y límite de la carne, y que ha desvanecido los temores a la eternidad, nos procura una vida perfecta. 21. Quien es quien es consciente de los límites de la vida, sabe en cuán fácil de conseguir es lo que elimina el dolor para una carencia, lo que hace lograda una vida entera. De modo que para nada reclama cosas que traen consigo luchas competitivas. 22. Es preciso confirmar reflexivamente el fin propuesto y toda la evidencia a la que referimos nuestras opiniones. De lo contrario, todo se nos presentará lleno de incertidumbre y confusión. 23. Si te opones a todas las sensaciones, no tendrás siquiera un punto de referencia para juzgar lo que dices. 24. Si vas a rechazar en bloque cualquier sensación y no vas a distinguir lo opinado y lo añadido, y lo ya presente en la sensación y en los sentimientos, y cualquier proyección imaginativa del entendimiento, confundirás incluso las demás sensaciones con tu vana opinión, hasta el punto de derivar cualquier criterio de juicio. 25. Si no refieres en todo momento cada uno de tus actos al fin de la naturaleza, no serán tus acciones consecuentes con tu razonamiento. 26. De los deseos, todos cuantos no concluyen en dolor, si no se colman, no son necesarios. 27. De los bienes que la sabiduría procura para la felicidad de la vida entera, el mayor con mucho es la adquisición de la amistad. 28. El mismo buen juicio que nos ha hecho tener confianza en lo que no existe nada terrible eterno o muy duradero, nos hace ver en los mismos términos ilimitados de la vida, la seguridad consigue su perfección sobre todo de la amistad. 29. De los deseos, los unos son naturales y necesarios, los otros naturales y no necesarios, y otros no son ni naturales ni necesarios, sino que se originan en la opinión. 30. A algunos de los deseos naturales que no acarrean dolor si no se colman, les acompaña una intensa pasión. Esos nacen de la vana opinión y no es por su propia naturaleza, por lo que no se diluyen, sino por la vanidad de la persona humana. 31. Lo justo según la naturaleza es un acuerdo de lo conveniente para no hacerse daño unos a otros, ni sufrirlo. 32.
Respecto a todos aquellos animales que no pudieron concluir sobre el no hacerse ni sufrir daño mutuamente para ellos, nada hay justo o injusto. 33. La justicia no era desde un comienzo algo por sí mismo, sino un cierto pacto sobre el no hacer ni sufrir daño surgido en las relaciones de unos y otros. 34. La injusticia no es en sí misma un mal, sino por el temor ante la sospecha de que no pasará inadvertida a los establecidos como castigadores de tales actos. 35. No le es posible a quien furtivamente viola alguno de los acuerdos mutuos sobre el no dañar ni ser dañado, confiar en que pasará inadvertido, aunque así haya sucedido 10.000 veces hasta el presente. 36. Según la noción común, el derecho es lo mismo para todos, es decir, lo que es provechoso al trato comunitario. 37. De las leyes establecidas, tan solo la que se confirma como conveniente para los usos del trato comunitario posee el carácter de lo justo. 38. Cuando, sin aparecer variaciones de las circunstancias, resulta manifiesto que las cosas sancionadas como justas por las leyes no se adecúan ya en los hechos mismos a nuestra prenoción de lo justo, estas no son justas. 39. Quien se dispone de la mejor manera para no sentir recelos de las cosas externas, ese procura familiarizarse con todo lo que le es posible, y que las cosas que no se presentan a ello no le resulten hostilmente extrañas. 40. Y última. Quienes han tenido la capacidad de lograr perdón, la máxima seguridad en sus prójimos, consiguen vivir así en comunidad del modo más placentero, teniendo la más firme confianza y aún logrando la más colmada familiaridad. Estoy leyendo, por cierto, aunque son desde la carta, estoy leyendo la traducción de Carlos García Gual, que podemos encontrar en su libro Epicuro de la Alianza Editorial. Es una lectura fantástica. Si les está gustando Epicuro, les recomiendo busquen este libro. Aparte que está muy bonito. En fin, la ética de Epicuro se reduce en: hay que buscar el placer, hay que entender cuál es el placer que buscamos, hay que diferenciar qué es lo cierto, el verdadero placer, la verdadera justicia, la verdadera relación interpersonal, y no caer en las definiciones que están hechas únicamente por convenciones sociales. Sin embargo, no hay que rechazar completamente las convenciones sociales, ya que estas son parte de la sociedad en la que habitas. Y para disfrutar tu vida, tienes que jugar bajo las reglas. Ahora, estas son reglas que no son indiscutibles, que no están abiertas al debate. Son reglas que se pueden trabajar, mejorar, actualizar, ya que son convenciones sociales y están hechas en virtud de la persona y no la persona en virtud de la ley. Preferí leer las 40 y les agradezco que lo hayan escuchado porque creo que son muy aplicables a la realidad de hoy en día. Y de hecho me gustaría preguntarles hoy, para que nos dejen sus comentarios ahí. Ya saben, le pican al episodio, que ahí les sale la pregunta y ahí pueden escribir. Me gustaría saber de estas 40 máximas, ¿cuáles creen ustedes es la más aplicable? Si no, ¿cuál es la que más les gustó? Bienvenidos al mundo de la filosofía griega de la última generación de ellos, al helenismo. Vamos ahora a continuar este pequeño camino todavía por esta civilización, donde veremos cómo se evolucionó el pensamiento que llevamos meses discutiendo entre nosotros. Les deseo a todos excelentes fiestas. Les agradezco por todo el apoyo que nos han dado este año. Ya saben, Instagram, Twitter, Threads, YouTube, 5 estrellitas. Les mando un abrazo a todos.